eran tiempos Recording is on. eran tiempos de... Tengo una inglesa que me está hablando cada 10 minutos. ¿Ustedes escuchan? ¿Me habla a mí o habla a todos? Un congreso que claramente se dio en un marco de un gran desarrollo de la filosofía. Solo tengo que recordar, digamos, un fenómeno extraordinario que fue el antipositivismo en Latinoamérica, es decir, la lucha contra la filosofía hegemónica que de alguna manera caracterizaba al orden conservador. Y bueno, esa explosión, esa sensibilidad, nueva sensibilidad, como bien llama Wally, que corría, que recorría el pensamiento en aquellas épocas, bueno, dio como consecuencia esta idea, esta propuesta que Perón presenta, digamos, en aquel Congreso. O sea, en primer lugar, decir que cada texto es un momento de una acción, y creo que es claramente la comunidad organizada es un momento de una acción en un doble sentido. En el primer sentido, la comprensión que tiene Perón de la importancia que en aquellos tiempos tenía la filosofía, porque estábamos, y les recuerdo, en épocas donde aparecían como dos grandes cosmovisiones y únicas, y cosmovisiones que intentaban dar cuenta de la naturaleza humana y de las formas en las que se proponía, digamos, articular las sociedades después de la Guerra Mundial, esa separación, esos dos materialismos, tanto el capitalismo como el comunismo real. Y entonces es toda una acción, porque lo que Perón va a hacer allí en el Congreso de Filosofía es explicar cómo venía funcionando la comunidad organizada. Es decir, si bien un texto sin pretensiones filosóficas, nunca lo tuvo, aunque tiene muchos contenidos filosóficos y heterogéneos también, lo que intenta explicar es Perón ahí es básicamente lo que estaba sucediendo en la Argentina, que había despertado mucha comunidad, sobre todo la comunidad filosófica internacional. ¿Y por qué había despertado? Por dos razones, pero la razón fundamental es que en la Argentina, en nuestro país, era un espacio geográfico, una nación donde coexistían etnias, tradiciones y culturas que se habían enfrentado recientemente en guerras fratricidas. Y eso que despertó tanto la curiosidad ya de Vasconcelos en el año 30, esta idea de la Argentina mestiza, o mejor dicho, multígena, como definía Scalabrini Ortiz, despertó claramente el interés de los filósofos, y obviamente Perón fue consciente de la importancia que tiene la filosofía, y de hecho él estuvo rodeado por muchos filósofos importantes. Voy a poner dos nombres, pero quiero recordar a Estrada y quiero recordar también al padre Hernán Benítez. Digamos, como para mostrar también cierta heterodoxia que rodeaba, en cierto sentido, el pensamiento filosófico de Perón. Ahora bien, lo que nos importa a nosotros es dos cosas. En primer lugar, qué interesante que desde un país periférico surja un paradigma civilizacional alternativo a los dos grandes modelos que se presentaban, en primer lugar. Los dos teñidos de un claro materialismo filosófico. Esto como primer medida. Y como segunda medida, ¿desde dónde pensaba Perón, o cómo pensaba Perón el desarrollo de las comunidades, de las sociedades humanas? Y yo digo comunidades y sociedades porque, aunque Perón utiliza a veces la palabra sociedad, en realidad yo pienso que la palabra sociedad y sociología hay medio desterrarla, porque de alguna manera proviene de una nutriente individualista, filosóficamente individualista. La sociedad sería una especie de acuerdo. Las sociedades son producto de la voluntad de individuos autosuficientes y no producto de una proximidad natural en la donde nos vivimos, convivimos y morimos. Con lo cual, la primera observación que hay que realizar es que Perón habla de comunidad y no de sociedad. Y ya ahí nos está, digamos, indicando
una definición muy clara. Ya se está alejando de las teorías contractualistas, de las que miran a la sociedad como un pacto entre individuos, del contrato social, de otras teorías más de tipo materialista que consideraban a la masa como la simple sumatoria de individuos que, digamos, voluntariamente se incorporaban a una comunidad, a una sociedad determinada. O sea, se aleja, digamos, de la tradición liberal individualista, ya con el nombre, y la organización, que es muy importante y que tiene que ver con algo que voy a empezar a comentarles ahora. Ustedes saben que la vida de Perón es una vida extraordinaria, en el sentido que sus primeros años los pasa como él lo cuenta, en un periodo de plena observación de la naturaleza, allá en la Patagonia. Le fascinaba observar los fenómenos humanos y naturales que se producían a su alrededor. Siempre fue un observador y amante de la naturaleza, pero de la naturaleza no solamente como observación de las especies, sino sobre todo observación de los fenómenos, de cómo la naturaleza evolucionaba, cómo se transformaba. Y en ese sentido, él, a medida que va construyéndose a sí mismo desde el punto de vista del pensamiento, él tiene diferentes periodos. Obviamente tendrá un periodo de formación escolar, después lógicamente su formación militar, que fue una formación militar extraordinaria porque coincide con la incorporación, digamos, a los estudios de los oficiales del ejército argentino, de las teorías, de las nuevas teorías sobre la guerra, y sobre todo de un autor muy importante que es Coleman Barón de Van der Goltz, que es básicamente el que teoriza con más precisión el concepto de nación en armas, es decir, un cambio de paradigma absoluto en las nociones de defensa. Ya la defensa, ya la guerra en realidad no va a ser guerra de ejércitos, sino va a ser guerra, enfrentamiento entre comunidades o pueblos, en primer lugar, y en segundo lugar, para, digamos, lograr la óptima defensa, la comunidad que aspira a defenderse, tiene que transcurrir en un clima de bienestar. No hay posibilidad de que alguien defienda algo si realmente está viviendo situaciones traumáticas. Por lo tanto, la idea del bienestar, que Perón adquiere a partir seguramente de los estudios y del abordaje de Van der Goltz, como precondición necesaria de la grandeza de la nación, porque el bienestar del pueblo es precondición necesaria de la grandeza de la nación, posiblemente tenga un origen en esa concepción de Van der Goltz que sabiamente sostenía: nadie está dispuesto a defenderse si no tiene por qué defenderse, si no hay por qué defenderse. Con lo cual, ese grupo de militares que recién pueden leer a Van der Goltz en castellano, porque la traducción en italiano llega en el 11 o en el 12, pero recién en los 30 pueden leer a Van der Goltz en su traducción en castellano, de alguna manera van a estar muy influidos por ese concepto de bienestar, que después va a estar asociado al de justicia social, que va a ir planteando la Iglesia en distintas encíclicas, la primera Rerum Novarum, es decir, que ahí hay una coincidencia, y hay que entender la defensa no solamente desde el punto de vista castrense, sino es una propuesta filosófica de la defensa de los pueblos, no es una propuesta castrense, es una propuesta filosófica. Son filósofos de la guerra, no son especialistas en técnicas y estrategias de la guerra. Entonces, a partir de toda su conformación, luego él pasará por una etapa, digamos, que define como de autodidacta, ya trabajando más textos históricos, muchos filosóficos, algunos griegos sobre todo. Enrique Olivos nos contó básicamente, cuando compartió sus años en la Escuela de Instrucción de Montaña, porque fueron castigados él,
Enrique y el hijo de Farrell, que se portaban bastante mal, y los mandaron a instruirse a la escuela de montaña, y su instructor fue Perón. O sea que Perón fue el que a estos chicos que estaban haciendo bastante lío por ahí, los formó, y ellos cada tanto les piaban el arcón, un arcón que él llevaba con sus libros, y a partir de ahí se pudieron detectar, bueno, las lecturas de Perón de aquellos tiempos. Y después, bueno, vendrá hasta su última etapa de formación de Perón, que es ya con los caciques patagónicos. Es un viaje muy interesante que él realiza, de los cuales hay muy pocos registros. Sí hay registros fotográficos y sí hay testimonios de Fermín, donde él fue a aprender, a reencontrarse en primer lugar con parte de su historia, pero además aprender las modalidades y formas de conducción que tenían nuestros pueblos nativos y que constituían una parte de nuestra tradición en el sentido nacional, de nuestra composición nacional. Ese viaje es muy interesante y hace muy poquito, hace unos años ya lo encontramos, una cosa muy interesante, un bastón de mando que Perón le regala a Curruinca, al cacique, un bastón de mando, creo que repartió varios en esa época, pero pudo ser preservado en parques nacionales y devuelto ahora a la comunidad Curruinca, que fue uno de los tantos regalos que Perón llevó. ¿Por qué? Para las culturas nativas nuestras, o para gran parte de las culturas nuestras, el regalo no tiene la significación del obsequio que heredamos de Europa, sino el reconocimiento a la dignidad y al poder. Tienen un simbolismo totalmente diferente, por eso la Fundación Eva Perón no regalaba porquerías como suelen regalar ahora muchos funcionarios de acción social que van y vean al juguetero y regalan porquerías. O algunos, no todos, ¿no? Pero lo hemos visto y lo hemos sufrido. Pero esa discusión que tienen antes de empezar a funcionar la fundación es muy importante, porque Perón ahí, trabajando con Benítez, que fue básicamente el gran constructor de la fundación, le dice, nosotros, aquellas compatriotas que no son alcanzados por la revolución tienen que ser alcanzados por la asistencia directa, pero esa asistencia directa debe contener este principio, el principio de que cada elemento que le llegue a esas personas tiene que ser un reconocimiento a su dignidad y a su poder. Por lo tanto, esa es la razón por la cual la Fundación Eva Perón regalaba las mejores bicicletas, las mejores máquinas de escribir, construía los mejores edificios, etcétera, ¿no? Esto es una cosa muy importante que Perón aprende en esa última etapa de reencuentro con su pequeña estirpe, en cierto sentido, patagónica. Ahora, desde el punto de vista filosófico, Perón, la filosofía de Perón es muy simple y muy práctica, pero además muy profunda, porque él, de los textos que fuimos analizando con los distintos compañeros que integramos el seminario curricular de introducción al peronismo, nos dimos cuenta que él observaba, digamos, la dinámica humana, digamos, en cierto sentido, impulsada por lo que se llama una tensión dinámica. ¿Cuál es la tensión dinámica? La tensión dinámica de dos fuerzas. La tensión dinámica de la competencia y la tensión dinámica de la cooperación. Los seres humanos, así como los seres de la naturaleza, compiten, pero a la vez cooperan. Es decir, los seres humanos competimos desde nuestros orígenes, por las comidas, por las parejas, etcétera, competimos. Después esa competencia fue sublimada en cierto sentido a través del deporte, pero siempre hay una tendencia, digamos, a la disputa, pero también tenemos una tendencia natural a cooperar. ¿Y por qué es natural? Porque los seres humanos nacemos en comunidad, y el principio fundamental de esa comunidad es la proximidad. Nosotros nacemos en proximidad con otros, no nacemos aislados.
Nacemos en proximidad de una familia, después constituimos distintos grupos, la familia más extendida, después pertenecemos a una comunidad, a un barrio, después a un club y además a una nación, etcétera. Entonces, esa tensión dinámica de la competencia y la cooperación que Perón no solamente observa en las sociedades humanas, sino en la naturaleza, porque es evidente que un pájaro posiblemente compite y destruye un fruto, ¿no? Y come un fruto, por ejemplo las cotorras, que comen los nísperos, pero después defecan semillas que hacen surgir nuevas plantas. Con lo cual, hay una competencia por el alimento, pero hay una cooperación para la reproducción. En la naturaleza es muy común verlo desde los virus, las bacterias, hasta los animales de todas las especies y las plantas. Las plantas también compiten y también cooperan, ¿no? Entonces, esa tensión dinámica entre competencia y cooperación es fundamental para entender el pensamiento de Perón. Perón es un hombre que se alinea claramente, digamos, en lo que se podría denominar el comunitarismo. ¿Qué significa? Significa la idea que el ser humano nace en comunidad y se realiza en comunidad. Que el individuo solo puede realizarse en comunidad. Que el proceso de individuación de cada uno de nosotros está determinado por nuestra proximidad. Que no es posible alejarnos de esa proximidad, ni alejarnos de las determinaciones de esa proximidad. Y si bien el liberalismo propone claramente la idea de que somos individuos autosuficientes y que en cierto sentido, digamos, para evitar ese salvajismo natural hay que crear un Estado, un leviatán que ordene, en realidad Perón cree en algo muy diferente que filósofos mucho más modernos, se no lo definió así, se llama autoorganización. Es decir, que la proximidad genera o promueve la autoorganización humana. Autoorganización. Autoorganización es una familia, autoorganización es un club, autoorganización. Después, en cierto sentido, las definirá algunas formas de autoorganización como organizaciones libres del pueblo, ¿no? Pero es claramente un fenómeno de autoorganización. Ahora, ¿cómo juegan este fenómeno de la competencia y la cooperación en la observación del mundo que Perón estaba mirando en aquellos tiempos? Él entendía que el capitalismo, al fomentar, digamos, a partir de no solamente una cosmovisión filosófica, sino de acciones concretas, digamos, el individualismo, el hedonismo, el yo por sobre el nosotros, lo que hacía es neutralizar, digamos, o minimizar las posibilidades de autoorganización. Es decir, lo que de alguna manera él vinculaba, y por eso es antiliberal porque justamente considera que la cosmovisión liberal introduce en los individuos una concepción que los aleja del otro porque exalta el yo por sobre el nosotros. ¿Tá? Y la cooperación, y por otro lado, observa que en el comunismo real, del cual tiene no solamente noticias a través de los diarios, sino con algunos oficiales rusos o soviéticos en ese momento, con los que se encuentra en Europa, digamos, el comunismo real lo que, digamos, impulsaba, digamos, a través del mismo ejercicio del Estado, es la cooperación por sobre la competencia. Es decir, si tuviéramos un círculo, la cooperación avanzaba sobre la competencia, por lo tanto, el ser humano iba perdiendo dones y facultades naturales y derechos naturales como es el de la libertad y el de la creatividad. Por lo tanto,
ese mundo que aparecía como un mundo bipolar, nutrido por dos cosmovisiones que estaban acompañadas además por textos filosóficos, en una observaba que la competencia avanzaba sobre la cooperación y por lo tanto va a anticipar ciertamente la implosión de la Unión Soviética, porque digamos, la expansión de la cooperación sobre la competencia generaba lo que él llamaba la insectificación del individuo, situación que genera como primera instancia la rebeldía. Porque el ser humano, en cierto sentido, tiene una pulsión por el ser, y dentro de esa pulsión por el ser está una cierta idea de libertad que desea ejercer, que no es la libertad situacional de la que va a plantear Perón, que es la libertad, que es una pulsión natural que todos nosotros tenemos. Por lo tanto, si tuviera un pizarrón, yo haría un círculo, y podría asimilarlo a esta idea del yin y el yang, ¿vieron? Que donde el yin avanza sobre el yang y bueno. Entonces, lo que Perón observa, que tantos años de un liberalismo filosófico y un iluminismo filosófico incorporados críticamente a la Argentina, porque esto es muy importante. El liberalismo, el racionalismo tuvieron sentido en sus naciones de origen, en sus regiones de origen, tuvieron un claro sentido. La burguesía, por ejemplo, francesa, necesitaba una filosofía que respaldara, digamos, el futuro protagonismo en el proceso de acumulación de capital. Por lo tanto, necesitaba una filosofía y dentro de la filosofía requería la idea de los derechos subjetivos, de los derechos individuales, sobre todo el de la libertad de comercio, el de la libertad de tránsito y el de la intangibilidad de la propiedad, que son derechos que aparecen en la mayoría de las constituciones, inclusive en la nuestra. Pero las libertades, es decir, la filosofía que acompañó, digamos, el desarrollo burgués, es entendible en el proceso que estaba viviendo Europa, pero no entendible en nuestra periferia. Ahora, la generación que triunfa en las guerras civiles, asimilando estas ideas a la modernidad o a la modernización, como único camino a la modernización, incorporan acríticamente y en cierto sentido el liberalismo filosófico político, que en realidad político es autocrático, porque en general es antes de la participación popular, pero por lo menos había unas expresiones públicas y textos filosóficos vinculados a este liberalismo de corte individualista, y no hay que confundir el liberalismo con el liberismo, es otra cosa, pero el liberalismo tiene sentido o tuvo sentido allá, fue una forma de reorganizar la sociedad francesa. Pero nada tenía que ver nuestra Argentina y nuestra América con la gran mayoría de los preceptos que acompañaban esta aplicación acrítica. Por eso, cuando se habla de que la generación que triunfa en las guerras civiles, sí, es racionalista, sí, es iluminista, sí, es positivista, sí, pero en realidad hay y esto lo estudió muy bien Fermín, es un positivismo bastante ecléctico, no es un positivismo a muerte, digamos, entendiendo el positivismo como la fe ciega, digamos, en la razón, en la ciencia y en el método científico, ¿no? Es un positivismo bastante ecléctico, y eso lo estudia él y él estudia distintos autores que claramente toman posiciones eclécticas y toma como ejemplo de un ecléctico a Verdi, ¿no? Que por un lado se declara liberal y promueve, digamos, el liberalismo, un liberalismo casi dogmático, pero por otro lado en los escritos póstumos aparecen claramente formulaciones de tipo historicistas y solo basta leer el tomo quinto para darse cuenta que
no hay un solo Alberdi, hay varios Alberdis, ¿no? Y es lógico también porque el pensamiento juvenil de Alberdi tiene que ver con las luchas y pasiones de su época, y el último Alberdi con su madurez y con haber transitado un tiempo sumamente interesante como para poder haber entendido un poco más esa realidad a la que él aspiraba a acercarse, por lo menos desde su perspectiva. Entonces, la tendencia entre la cooperación y la competencia, ¿qué observaba Perón? Que el liberalismo, tantos años de liberalismo filosófico, inclusive introducido en las escuelas, a través no solamente de las enseñanzas de economía, sino a través de las enseñanzas de tipo filosófica, aún inclusive en algunas escuelas de tipo clerical, vinculadas a la iglesia, había generado como una dispersión, una desorganización de la sociedad. Él en varios discursos, sobre todo los primeros, dice él que se encontró como una comunidad, como una Argentina desorganizada. No solamente estaba desorganizado el Estado, sino que estaba desorganizada la comunidad, que había que restaurar la comunidad. Por lo tanto, esa competencia que estaba aplastando a la cooperación, bueno, había que desde el Estado ayudar a restaurar lo que él entendía por equilibrio o armonía, que habló muchas veces de armonía, que es el justo equilibrio entre la dimensión o la fuerza o la dinámica de la competencia y la cooperación. La armonía es ese equilibrio que busca. Por eso, no es casual que él haga mucho hincapié, digamos, en la organización, siempre, como la gran vencedora del tiempo, ¿no? O sea que entre la dimensión espacio y tiempo siempre Perón se va a inclinar por el tiempo. Es lógico y coherente con su concepción filosófica. Y por lo tanto, ¿cómo yo hago para digamos, fomentar la cooperación y tratar de restaurar o establecer, mejor dicho, establecer, no restaurar, no había que restaurar nada, había que establecer el equilibrio entre la cooperación y la competencia? Con dos razones. Primero, una cosmovisión, un sentido, una doctrina, que en realidad está respaldada en una filosofía, que de alguna manera neutralizara la otra, que hacía hincapié en el sujeto, en el individuo, pero además una reorganización del Estado en función de coadyuvar a las organizaciones que naturalmente se producían en nuestra comunidad. Él observó claramente que si hay algo que caracterizaba a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, era nuestra tendencia a organizarnos. Ustedes fíjense que ante cualquier evento nos organizamos, ¿no? Yo les recuerdo desde las viejas mutuales, que después fueron sindicatos, hasta distintas formas y modos de organización. Y él vio ahí, primero obviamente en la familia como la base, ¿no? Pero después vio ahí en lo que se llama las organizaciones libres del pueblo el espacio necesario como para restaurar el equilibrio entre la competencia y la cooperación. Y por eso él hace mucho hincapié en las organizaciones libres del pueblo, que es una categoría filosófica propia nuestra, no ha sido desarrollada en ningún otro país del mundo. Es muy interesante porque es, por un lado, autoorganización, por otro lado, libertad. Nadie obliga a un grupo a armar un sindicato y del pueblo, pero pertenecen es una autoorganización que pertenece a la comunidad por la lógica de la proximidad, ¿no? Entonces lo que va a hacer él es ayudar a las organizaciones a que puedan, algunas a fortalecerse y a otras empezar a caminar, pero nunca cooptarlas. Él descarta totalmente la filosofía fascista, por eso es un antifascista, porque el fascismo partía de
de la concepción contraria, que era justamente incorporar esas fuerzas dentro de la organización estatal a través de un sistema corporativo. Había una absorción de las fuerzas comunitarias y productivas dentro del Estado. Perón dice, no, para nada. Pero lo que es ayudar desde el Estado, porque hay que restaurar, digamos, el equilibrio. ¿Y dónde va a encontrar, y dónde va a hacer más hincapié, en qué tipo de organizaciones? Y es las organizaciones que son las que generan el capital, porque para Perón es el trabajo el que genera el capital y no el capital el que genera trabajo. Para el liberalismo clásico es el capital el que genera trabajo. Pero para el justicialismo es el trabajo el que genera capital. Por eso también inclusive hablaba de una justa distribución, del 50-50. Entonces lo primero que había que hacer es fortalecer las organizaciones libres del pueblo, sindicales, para fortalecer la fuerza del trabajo que contribuyera a restablecer el equilibrio y la armonía entre la competencia y la cooperación. Y además el fomento de la organización, ¿no? Es decir, porque justamente el liberalismo desorganiza. Si yo durante 10 años alimento a una generación diciendo acá lo que importa sos vos como individuo, lo demás, bueno, ese que es el camino al todos contra todos, al homo homini lupus de Hobbes, ¿no? El hombre lobo del hombre. Y justamente para él, el hombre lobo del hombre es en cierto sentido antinatural, porque es lobo, porque compite, pero por otro lado coexiste y subsiste gracias al otro. Entonces es tan interesante esa posición filosófica que se acerca inclusive a, uno podría analizar la naturaleza, vuelvo a insistir, dentro de esta tensión dinámica. Y como la naturaleza puede vivir sin nosotros, ahora nosotros no podemos vivir sin la naturaleza, la Tierra podría vivir sin nosotros perfectamente. Es decir, al contrario, para nosotros, para la Tierra, nosotros somos un problema, ¿no? Pero si uno pudiera despojarnos, así, un ejercicio de abstracción, de despojar a la humanidad y sacarnos de la Tierra, seguiría subsistiendo y viviendo sus naturales procesos hasta su destrucción, porque la destrucción y la muerte son parte de la dinámica evolutiva de todas las especies, ¿no? Con lo cual, esa armonía había que lograr. Pero la proximidad, sobre la cual se basa filosóficamente la comunidad organizada, no es solo física, es física y espiritual. Por eso también se opone al materialismo, tanto soviético como al capitalismo. ¿Por qué? Porque él sostiene que los seres humanos estamos conformados, digamos, por una estructura física, pero además por una, estructura espiritual, donde incluimos la cuestión, obviamente, de la trascendencia, ¿no? Pero que no es la única. Cuando se habla de lo espiritual, no se habla solamente de lo religioso, sino se habla de una dimensión de abstracción, inclusive de creencias. En definitiva, en nuestras creencias vivimos, en nuestras creencias somos. No podemos separarnos de nuestras creencias. Esa idea de un ser humano, del liberalismo clásico, de un ser humano no atado a nada, ¿no? En nuestras creencias vivimos, todos los días vivimos en nuestras creencias, pero en nuestras creencias somos también. Somos y vivimos. Y en nuestras creencias también estamos. Somos, vivimos y estamos. Y esa dimensión espiritual es fundamental. Por eso la doctrina. La doctrina no es un librito, como pensaban algunos grupos, que había que ir a predicar casa por casa, cosa que me parece un gran laburo, porque me parece que en este momento habría que predicar gran parte de nuestra doctrina, justamente porque desde hace muchos años toda esta concepción filosófica fue como dejada de lado, ¿no? Dentro de nuestro movimiento. Y digo nuestro movimiento porque estoy adentro y peleo adentro. No soy un outsider que mira desde afuera y que espera que el movimiento nacional sea destruido.
Pero sí nos toca advertir, porque los pensadores no somos seres acríticos, somos críticos, nos toca advertir que evidentemente hubo, hace muchos años, hay una desespiritualización, digamos, del movimiento. El movimiento materialmente anda muy bien, ganamos elecciones a lo loco, y hay muchos de nuestros compañeros que inclusive les va muy bien materialmente. Pero lo que se ha perdido, y que era muy importante para Perón, era la doctrina, pero no la doctrina entendida como un texto cerrado y un mandato, sino, digamos, como un sentido común que alimentaba la dimensión espiritual del ser humano. Entonces, la competencia había que, digamos, neutralizarla, la expansión de la competencia, había que neutralizarla con, digamos, el crecimiento de la cooperación a través de acciones materiales, pero también de acciones espirituales. Y el espíritu estaba en la doctrina nacional. ¿Se va entendiendo hasta ahí o por ahí avísenme cómo va? Bueno, muy bien. Sí, desde este punto de vista es entendible la comunidad organizada. Porque en realidad muchas veces se concentra en la cuestión de la comunidad organizada en el texto. Y el texto es heterodoxo, te cita desde Alejandro Magno hasta Baruch Spinoza, ¿no? Es decir, es un texto heterodoxo, pero Perón lo que está tratando de explicar es lo que está sucediendo, lo que está construyendo. Ahora, lo tenía que explicar en un congreso de filosofía, y está bien que así lo hiciera. No porque quería ser filósofo, sino porque le estaba diciendo a los filósofos, señores, piensen en la realidad. Los filósofos muchas veces se alejan un poquito de la realidad. La filosofía, decía él, no es lo que piensan los filósofos, sino lo que piensan los filósofos de la filosofía, sino lo que deberían pensar los filósofos de la realidad, digamos, la interconexión entre filosofía y realidad. Con lo cual, esta dinámica es extraordinaria, en primer lugar, porque es el primer elemento que yo les dejo para la reflexión, para el futuro. Nosotros tenemos, en primer lugar, quiero hacer una advertencia. Las ideas, o ideas como estas, no tienen tiempos, son como los libros, son como los cuadros. Perón considera a la política como una actividad artística. Entonces el pobre de Van Gogh fue un gran artista. En su tiempo no se entendió, los cuadros de él valían 2 pesos. Y hoy un Van Gogh vale, ¿no? Los libros también, digamos, hay libros que se escriben, uno cuando escribe un libro deja de pertenecerlo, empieza a circular ese libro y empieza a ser apropiado por otros y otras, y a su vez se produce todo un proceso de apropiación y reapropiación de los libros que se llama semiosis de los textos. Con lo cual, las ideas de Perón, muy a pesar de muchos compañeros, sobre todo aquellos más pragmáticos, ¿viste? Que cuando cambia la mano hay que ir, cuando hay que ir para el liberalismo, como nos tocó en la época de Menem, no, esto ya es historia pasada, la comunidad organizada, un texto antiguo, pensado en otra época, bla, 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 ¿no? Y cuando viene la etapa más progre, está bien, lo mismo, no contemplaba los fenómenos actuales, de la actualidad. Fíjense que es muy loco. Cuando uno lee la comunidad organizada, tiene contenidos, y cuando uno además estudia digamos, los presupuestos a partir de los cuales Perón construye ese texto, que no es lo importante es lo que estaba haciendo la comunidad organizada, haciéndose. Él lo que hace es una descripción, una descripción. Y en ese sentido, yo creo que el país vuelve a estar desorganizado. Vuelve a estar desorganizado. Es un país que tiene una fuerte tradición hacia la autoorganización, fuertísima, que es una verdadera potencia para reconstruir el país, esa tendencia a la autoorganización. Tenemos
que más tendencia a autoorganización que otros países. Sin embargo, durante estos muchos años hemos sufrido, desde el punto de vista de la superestructura cultural, etcétera, un proceso de inducción hacia la desorganización. Con lo cual hay que volver a organizar, ¿no? Como primer punto. Organizar no es mandar y decir, vos te